CTIGC, Centro 96.3, evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace casi 20 años, en febrero, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen acompañando, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y les recuerdo, nosotros transmitimos en simultánea, así es que en este preciso instante usted nos escucha por 96.3, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede seguirnos escuchando por medio de la página nuestra en Facebook. La página es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Pueden escucharnos ahí le hemos dejado un link a la par de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros. Solamente tiene que darle clic a la letrita azul, que es el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. Promovemos la participación ciudadana, sí, nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Así es que si usted no nos tiene sus contactos, agréguelos en este momento a sus contactos para que pueda hacer sus reportes de sintonía y también pueda ir opinando conforme avance el tema en la mañana de hoy. WhatsApp, programa Horizontes, voy despacito, 83 41 41 42. Va de nuevo, WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, para que usted pueda hacer sus reportes de sintonía y pueda también ir participando conforme avance el tema de la mañana de hoy. Hoy es un día, inicio de semana, y vamos a empezar con un invitado de lujo como es el doctor Juan Carlos Mora Montero. Él es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, docente en la Universidad Nacional y docente en la Universidad de Costa Rica. Vamos a hablar sobre un tema que ha despertado mucho interés a nivel nacional, y como siempre, pues hay algunas personas que tratan de esconder la basurilla debajo de la alfombra, hay personas que tienen una negación absoluta cada vez que hay algún problema, entonces empiezan a buscar los culpables en la historia, devolviéndose 10 o 4 décadas antes de esta administración para buscar culpables en la historia, y si no, también los están buscando ya para el 2050 también. El que llegue a la presidencia en el 2050 va a ser el culpable. No, creo que por lo menos así nos enseñaron a nosotros y a la gran mayoría de los ciudadanos, uno tiene que asumir las responsabilidades como tiene que ser. Cuando se falla, nadie está exento de fallar, nadie está exento de
reclutar dentro de un equipo de trabajo a personas que no dan la talla, hay que reconocerlo. Y no se vale seguir justificando lo injustificable. El último informe del Estado de la Educación 2025 alerta sobre una crisis educativa. Bueno, sin embargo, pareciera que hay personas en esta administración que no les ha gustado mucho y por lo tanto empiezan a buscar culpables en otras administraciones. Se les olvida que la exministra de Educación estuvo 3 años ahí en ese cargo, en ese puesto, no presentó los planes, no presentó ningún desarrollo y todavía cuando se fue dijo no lo voy a presentar porque no quiero presentarlo y punto. Es decir, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay malos subalternos o hay pésimas jefaturas? ¿Quién era el jefe de la ministra de Educación? ¿Por qué no le exigieron en su momento que presentara el plan de trabajo? ¿Por qué no se le dio seguimiento? Es que también hay un grupo muy cercano de colaboradores que tienen corona y entonces a eso no se les exige. A otros sí se les exige y hasta se les pone en ridículo los días miércoles cuando vienen los informes de la Casa Presidencial. Si no están preparados, quedan en ridículo. Vemos a muchos ministros o viceministros y algunos jerarcas que transpiran, que tartamudean, que se ponen incómodos cuando el presidente los llama. Sin embargo, otras personas se paseaban así como los más grandes, con un currículum muy grande, pero esos currículum que muchas veces hay que dudar de ellos cuando vienen de organismos internacionales donde la política está de por medio. En fin, 3 años perdidos en la educación, ahora hay un nuevo ministro de Educación que pareciera que quiere ponerse las pilas, sin embargo, el tiempo es muy corto, ya se perdió el tiempo. Ahora van a empezar a decirnos que no, que todo se hizo bien y la realidad de las cosas es que quedaron debiendo. En esta edición del programa Horizonte nos acompaña el doctor Juan Carlos Mora Montero, académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Conversaremos con el doctor Mora Montero sobre los principales hallazgos en el 10º informe del Estado de la Educación 2025, un documento que radiografía la situación actual del sistema educativo costarricense. El informe no solamente diagnostica los retos de calidad, equidad, financiamiento y gobernanza, sino que también plantea recomendaciones para reconstruir el pacto social en torno a la educación, en un contexto de crisis educativa y demandas crecientes de la ciudadanía. Este es parte del programa de hoy, así es que démosle la bienvenida al doctor Juan Carlos Mora Montero. Don Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, muy agradecidos nosotros de contar con usted, porque estamos seguros de que con usted vamos a aprender mucho y vamos a reflexionar mucho sobre el estado de la educación 2025, alerta de una crisis educativa. Bienvenido, doctor Juan Carlos Mora Montero. Muchas gracias, don Edgar, y muy buenos días para usted y para toda su amable audiencia. Para mí, como siempre lo digo, un privilegio poder conversar con usted en este programa y compartir algunas ideas, algunas perspectivas sobre temas, y hoy en particular sobre el tema educativo, que es un tema central, ¿verdad?, en el desarrollo de un país. Una situación crítica en la educación se refleja en todos los ámbitos de la vida, en toda la descomposición social que se ve. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos es una crisis en la base, que es la educación. Entonces la educación es clave porque las manifestaciones de una situación crítica en ella se reflejan en todas las actividades de la vida de las personas, desde la gente que se le olvidó respetar un espacio de parqueo para una persona con discapacidad, con movilidad reducida, hasta los resultados de las pruebas PISA, porque es que la educación no solamente es un tema académico, la educación es un tema más profundo. Hoy particularmente vamos a conversar de la educación institucional, ¿verdad?, institucionalizada, la educación formal que llamamos primaria, secundaria, universidad, porque es en lo que se refiere fundamentalmente el informe. Pero por supuesto que entendemos que la educación es mucho más amplia que alfabetizarse en la escuela y el colegio y la universidad, don Edgar. Así es, don Juan Carlos. Con esas palabras suyas damos inicio al programa de hoy, que estamos seguros va a ser muy rico para reflexionar y analizar, y sobre todo para asumir las culpas. Cuando hay que asumir las culpas hay que asumirlas, y no seguir con esa terquedad de estar buscando culpables desde Juanito Mora a Rodrigo Carazo, a Trejo Fernández, a Braulio Carrillo, etcétera, etcétera. No se vale con eso, ni tampoco empezar
en el futuro, en el 2050, los culpables. Hay que asumir la realidad. Estamos en el 2025, el informe de la OCDE dice que Costa Rica queda debiendo con una muy escasa inversión en lo que es con relación al Producto Interno Bruto en el tema de la educación. Igualmente los instrumentos de medición han dejado al descubierto que Costa Rica viene decayendo desafortunadamente en uno de lo que eran los pilares fundamentales de la sociedad costarricense, como era una educación robusta, una educación que realmente nos hacía brillar en el mundo. Desafortunadamente pareciera que no. Así lo dice la OCDE, pero sin embargo pareciera que estos informes o no llegan o no nos los quieren compartir desde la Casa Presidencial los días miércoles. Hablemos en directo, don Juan Carlos. ¿Cuál es la principal conclusión del 10º informe del Estado de la Educación 2025? Le escuchamos con atención y con mucho respeto. Bueno, muy bien. Bueno, hay varios elementos, como usted muy bien ha mencionado. Sin embargo, me gustaría empezar diciendo pues que en este informe, que ya es el 10º informe del Estado de la Educación, lo que se plantea es que Costa Rica no está en crisis, sino que Costa Rica sigue en crisis. O sea, que la crisis no empezó este año, ¿verdad?, que se hizo el informe, sino que así el titular principal del informe dice: Costa Rica sigue experimentando una grave crisis educativa. O sea, la venimos jalando desde hace varios años. Sin embargo, sí hay que reconocer, al pesar de quien no le guste, que en los últimos años se ha ampliado más, o sea, se ha profundizado más. Inclusive algunos autores ya no hablan solamente, investigadores hablan no solamente de una crisis, sino de una policrisis educativa, es decir, de una serie de factores que están coincidiendo en este momento histórico que afectan mucho en general todo lo que llamamos la capacidad del sistema para responder a nivel educativo. Sí, la primera cosa es que como nunca, digamos, o como nunca en la historia, tenemos hoy datos para darnos cuenta de que este país en materia educativa es absolutamente desigual. Es decir, estamos condenando a las personas por el lugar donde nacen a tener más o menos oportunidades en la vida. Y eso, digamos, de un sistema educativo sí es muy complicado. Ve que, por ejemplo, si yo lo comparo con el sistema de salud de Costa Rica, pese a que tiene muchas oportunidades de mejora, es un sistema de salud que nos hace bastante iguales, en el sentido de que usted encontrará EVAIS, encontrará atención, digamos, de calidades similares en cualquier parte del país. Calidades similares, no iguales. Sin embargo, en la educación es diferente. O sea, solo para que nuestra audiencia se haga una idea, ¿verdad? Este país tiene un 33% de los centros educativos de primaria en el país son unidocentes, ¿verdad? Ya eso le deja a uno una expectativa de que un unidocente está enseñando inglés, de que un unidocente está enseñando informática, de que un solo maestro enseña artes musicales, teatro, etcétera, todo lo que es parte de la formación integral que sí reciben estudiantes de otros centros educativos del país. Entonces, apenas en los centros unidocentes, apenas un 32% recibe, por ejemplo, inglés, ¿verdad? Y no sé si estamos familiarizados con esto, porque hay gente que recibe inglés por radio, ¿verdad? Lo que se llama el sistema de radio interactiva, que, o sea, imagínense si es un poco complejo aprender el inglés, aprenderlo por radio debe ser, es parte como de poder decir que no se está quedando nadie afuera. Entonces, educación física, solo un 26% de las unidocentes. Pero vea el tema informático. En el tema informático solamente el 12,5% de la gente de las escuelas unidocentes lo está recibiendo, ¿verdad? Y aquí es donde el Estado de la Nación hace un señalamiento que es importantísimo. O sea, el señalamiento que el Estado de la Nación en el Estado de la Educación hace es que justamente se han tomado decisiones, por ejemplo, muy arbitrarias en temas clave que han afectado mucho el país. Por ejemplo, una es haber cerrado los programas de informática educativa, por la razón que sea. O sea, y ellos lo indican así con puntos y comas. Decisiones sin sustento técnico robustos dejan sin efecto programas clave que profundizan la crisis educativa. ¿Y cuál es el primero que señala? El de informática educativa, ¿verdad? Es decir, aquí se hizo de la Fundación Omar Dengo, correcto. Claro, ahí se hizo la ruptura y el término
del programa con la Fundación Omar Dengo, en espera de un nuevo programa que venía, que nunca llegó, ¿verdad? Que era parte de la laureada Ruta de la Educación, que tampoco llegó, ¿verdad? Bueno, llegó un PowerPoint con unas láminas que decía que era, pero bueno, eso no es una ruta, obviamente. No, eso fue un ridículo. Eso fue una burla, un ridículo, francamente. Sí, nos crearon una expectativa, pues sí, muchos lo esperábamos. Aquí, digamos, lo que uno lee, lo que uno analiza de lo que lee, es que, bueno, primero que todo, nosotros tenemos una situación, una crisis que comienza por el tema de quiénes han sido los últimos ministros y ministras de educación. Es decir, si el Ministerio de Educación probablemente sea una de las instituciones, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, más importantes de este país. O sea, permítame el ejemplo, pilotear esa nave no es para cualquier piloto o pilota. Es decir, es una responsabilidad que demanda una claridad, una visión, una capacidad particular, o sea, extraordinaria, diría yo, para trabajar por ejemplo, un Ministerio de Educación con más de 90,000 docentes, o sea, con más de 92,000 docentes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, no es cualquiera el que debe ser puesto en este lugar, ¿verdad? Para ir a pilotear esa gran nave, yo creo que una de las cosas fundamentales es tener capacidades, y eso ha sido una deficiencia no solamente de este gobierno. Con todo respeto digo que pues se le dio el Ministerio de Educación a gente que no estaba preparada para la tarea, para la jornada, para el reto que se venía, sino que esto ha venido pasando en años atrás también. Es decir, el Ministerio de Educación ha venido en caída, ¿verdad? Es decir, yo podría señalar los datos evidentes de que ha venido en caída. O sea, es decir, nosotros hoy estamos invirtiendo en educación lo que invirtíamos en 1980, con un contexto tan diferente, con un discurso que promueve que seamos fuertes en matemática, fuertes en ciencia, fuertes en tecnología, robótica, etcétera. Pero estamos invirtiendo igual a lo que invirtimos en los años de 1980. Es decir, en 40 años hoy estamos con la cifra más baja de inversión en educación. O sea, y con un mercado mundial cada día más exigente y más competitivo también. Exactamente. O sea, este cambio tan importante que se viene aquí, que les guste o no les guste, está reflejado en datos, ¿verdad? Inclusive el Ministerio de Educación en este gobierno particularmente ha decidido, la ministra pues en su momento decidió devolver recursos del Ministerio de Educación, recursos del presupuesto del MEP al Ministerio de Hacienda diciendo que no eran recursos que se estaban requiriendo, ¿verdad? Eso es como una burla, porque inclusive una cosa que llama mucho la atención es la fiscalización del tema educativo. O sea, estamos hablando de que en este momento la educación, donde también se aplica la regla fiscal y todo, ni siquiera llega a la regla fiscal. O sea, ni siquiera, digamos, se permiten dentro del MEP trabajar con la regla fiscal, es decir, van por debajo de la regla fiscal. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué si se les está diciendo sí, tienen chance, todavía tienen margen para crecer en presupuesto, más bien están por debajo de la regla fiscal? Y aquí vienen, digamos, algunos espejismos que uno no pueden llevar a engaño, ¿verdad? Como esto de que una golondrina no hace verano. Es decir, nosotros sí entendemos y reconocemos, ¿verdad? En la última conferencia de prensa, que la vi porque estoy muy interesado en el tema educativo, estuvo el señor Rodrigo Arias Camacho, el rector de la UNED, anunciando junto con el presidente que se habían inaugurado en este gobierno, ¿verdad? Bueno, Rodrigo Arias, el de la UNED, no dijo nunca que fuera por obra y gracia de este gobierno, sino que, bueno, la UNED logró, junto con el MEP, abrir 5 colegios científicos en 5 zonas rurales del país, lo cual es un logro muy importante, sin duda, porque aquí no hay que no reconocer lo bueno que hace la gente. O sea, sí, es un logro muy importante. No sé si será el MEP, no sé si será la UNED, no sé, no importa. O sea, lo que es importante es que se logró eso, que es algo fundamental. Parrita, Puriscal, Upala, Los Santos, no recuerdo el quinto, pero sí, fueron 5 lugares, digamos, que ahora tienen su colegio científico, y eso está muy bien.
Pero sin embargo, cuando usted revisa los datos de la caída de la inversión en educación, pues es inaceptable. O sea, estamos por debajo de 1980 con un contexto tan diferente como el que tenemos hoy. Y esto, don Edgar, y para su audiencia, digamos, representa una de las caídas más importantes. Porque, ¿cómo espera usted resultados diferentes en las pruebas internacionales, y en las pruebas PISA, y en las pruebas PARO, en todas las pruebas que usted quiera, si usted no invierte en mejorar la educación? O sea, sería, ¿cómo hacemos para lograr resultados mejores si estamos metiéndole menos recursos? Además, don Juan Carlos, si usted me lo permite, cuando se expresaron en el sentido de que las pruebas eran solamente, que no eran para evaluar, sino una referencia, que era como referencia. Es decir, pruebas tan serias que son para tomar decisiones y medidas correctivas, se utilizaron solamente como una referencia. ¿Qué querían decir con eso, como una referencia? Sí, como una referencia, es decir, bueno, vamos a ver cómo andamos, pero es que es lo que yo, cuando hacemos evaluación en la universidad, yo siempre le digo a la gente, ¿para qué quiere evaluar este programa? O sea, dice, vamos a evaluar cómo ha mejorado la extensión universitaria. Entonces uno pregunta, ¿qué se ha hecho por mejorar la extensión universitaria? No, hemos venido haciendo lo mismo. Y entonces, ¿qué resultado diferente espera usted si ha venido haciendo lo mismo o menos? Y aquí, don Edgar, si hay un tema que es muy relevante. Bueno, hace unas semanas que usted y yo conversamos en este programa, por su cordial invitación, hablamos del silencio costarricense, ¿verdad? Y aquí viene el tema del silencio con respecto a las organizaciones docentes, profesores y profesoras y maestros en el tema educativo. O sea, nosotros hace rato no escuchamos, digamos, de una manifestación fuerte de la calidad de vida de los docentes, porque aquí viene un tema que es clave. O sea, mucha gente le culpa a los docentes de lo que pasa con el sistema educativo. A mí me parece que ahí sí hay un tema que hay que aclarar. O sea, yo conozco bastante de la realidad de los docentes y las docentes en escuelas y colegios, y conozco de una gran mayoría que hace un extraordinario esfuerzo por educar, por formar, ¿verdad? Con todas las limitaciones que hay hoy, ¿verdad? Porque hoy día usted no puede resolver la mala educación que trae una chiquita de su casa, pésima educación que traen, ¿verdad? Más bien los maestros y maestras tienen que enfrentarse a situaciones increíbles, hasta los denuncian por corregir un hábito o una cosa como esa. Pero solamente entre el año 2020 y el año 2024, señala el Estado de la Educación, se tramitaron 14.793 solicitudes de reubicación de docentes por temas relacionados con la salud, y 74% eran maestros y maestros, no solo personal administrativo. Es decir, entonces se queda uno viendo que el ambiente laboral, la situación laboral, el espacio de trabajo de los docentes también está en crisis. Es decir, está en crisis porque usted es un docente que le piden que, por ejemplo, que enseñe tecnología, pero no tiene computadora. Le pide, por ejemplo, que enseñe inglés, y usted lo que trae, como usted lo ha dicho en otros programas, es un inglés básico, o sea, es un inglés para aprobar el curso, como digo yo, ¿verdad? Pero usted no está en posición de enseñar inglés, ¿verdad? Entonces, hay que valorar, digamos, también y sopesar esas condiciones, los espacios en los que se están dando las clases, digamos, no se resuelven con arreglar una escuela o arreglar 50 escuelas. Es un tema de que el abandono, don Edgar, que refleja este informe a nivel de la mejora de la infraestructura educativa es extraordinario. Es decir, las razones fiscales que hayan mediado, porque pareciera que fue un tema fiscal, para que dejáramos de invertir en infraestructura, pero es que no es ir a tapar la gotera, digamos, cuando se hace la gotera, o no es ir a levantar una de estas orden de cierre que pone el Ministerio de Salud, porque lo que se hace es atender, apagar el incendio para que vuelva a la escuela a abrirse. Todavía nosotros tenemos muchos estudiantes de escuela y colegios recibiendo clases en salones comunales, en edificios prestados, en aulas de universidades prestadas. Es decir, tenemos un déficit en infraestructura educativa, y sin embargo lo que dan los datos de las decisiones que se están tomando es que nosotros estamos dejando de invertir en infraestructura educativa. Entonces, esas son las cosas que son las grandes contradicciones de la política pública
que yo lo que digo es que no tenemos política pública, o que la política pública de los últimos gobiernos ha sido como no hacer, porque ahí nos podemos remontar a un par de gobiernos más atrás todavía, tal vez más todavía, y ver que nosotros hemos abandonado la educación sistemáticamente. Nada más que es como un paciente que tuvo los primeros síntomas allá a inicios de siglo, sus primeros síntomas de deterioro, de desgaste, ¿verdad? En aquel momento con una pastillita para el dolor fue saliendo, se trataron de meter modelos educativos en los dos gobiernos de liberación, un modelo en el sistema, en el MEP, un modelo importado, a ver si funcionaba en el país. Pareciera que no funcionó para nada, porque llegaba la gente al tercer año de la escuela sin saber leer. Eso de arrastrar materias y todo lo que se hizo, como que más bien complicó el panorama. Luego el gobierno que siguió lo cambió. Sí, ha venido, pero los síntomas eran como que todavía se podían tratar, digamos, con medicación ahí de algún tipo. Lo que pasó aquí fue que desde el 2018 para acá, y particularmente influyó mucho el tema fiscal, según nos revelan los propios estados, los propios datos del estado de la educación, se explosionó el tema, o sea, se desató ahora sí la enfermedad, ¿verdad? Ya no se pudo contener más, y ahora sí los indicadores se cayeron, ¿verdad? Y empezaron a reflejar la situación. Digo una cosa importante, don Edgar, que es que en el informe del estado de la educación se muestra que el mundo entero, y esto no es consuelo de muchos, hay un dicho que dice consuelo de muchos, y ya se me olvidó. Consuelo de tontos. Sí, correcto. Sí, entonces, porque lo que quiero decir es que el mundo entero está experimentando una caída de su sistema, de la calidad de su educación. O sea, la OCDE, claro que en nuestra comparación, la OCDE viene para abajo también. O sea, los datos de la OCDE dicen que los temas de ciencia, lectura y matemática también en los países de la OCDE, estamos hablando de países muy avanzados, también ha venido para abajo. O sea, ¿por qué? Porque lo que tenemos que entender es que el entorno de la educación hoy es un entorno complejo. O sea, es un entorno en donde todo este tema de la inteligencia artificial, el tema de la desconcentración, de la falta de lectura, los estudiantes leen menos, los profesores leen menos, toda esta situación que se ha dado, la pandemia, por supuesto, en el 2020, generó un impacto importante sobre la educación, que en Costa Rica es mucho, pero por mucho más grave. Sí, efectivamente. Nosotros caímos del 2009 al 2022 de una nota, por ejemplo, promedio de puntos en matemática de 409 puntos a 385 puntos. Es decir, se nos ha venido cayendo los resultados. Y eso es evidencia de que si usted no invierte, de que si usted no mejora, pues obviamente los resultados que va a tener son resultados negativos. O sea, no puede pasar diferente, no puede haber una forma de que sin invertir, sin capacitar, sin desarrollar todo eso, usted logre mejorar. La inversión en capacitación de docentes ha disminuido notablemente en los últimos años también. Es decir, usted por todo lado ve que en la parte de plata se ha disminuido. Entonces, si ha disminuido toda la parte de plata, usted no puede esperar resultados mejores. Y lo segundo que usted planteó cuando inauguró el programa hoy, que me parece clave, es que ni siquiera estamos evaluando bien. O sea, porque si estuviéramos evaluando bien, estuviéramos detectando situaciones más críticas aún. Lo que pasa es que, por ejemplo, dice, en las habilidades evaluadas y no evaluadas en las pruebas nacionales de matemática. Dice el Estado de la Educación, se evaluó apenas un 18% de las habilidades matemáticas, o sea, no se evaluaron un 81% de las habilidades. No, y en matemáticas, si usted me lo permite, según la OCDE, que Costa Rica sacó 381 puntos de 472, que es el promedio. Igualmente en lectura, donde Costa Rica, en cuanto a la lectura, que esto ha sido todo un escándalo, sacamos 415 puntos de 476. En ciencias, 411 puntos de 485, que es el promedio. Es decir, hemos venido quedando muy mal, y desafortunadamente lo peor que podemos hacer aquí en nuestro país es tratar de tapar y ocultar estas cifras y no enfrentarlos para poder solucionar. Continúe, don Juan Carlos. Sí, bueno, y en general, como para seguir aportando datos tan relevantes, la caída del presupuesto asignado al MEP, digamos, es extraordinaria. O sea, estamos pasando de 7,4 en el 2018, ¿verdad?
Inclusive ni en la pandemia tuvimos el presupuesto que tenemos hoy de 5,0. Es decir, imagínense lo que significa eso en términos de capacitación docente y de tantas cosas, digamos, que podrían trabajarse en materia educativa. O sea, vea que nos manda Roberto un escucha de Moravia, dice le comparto estos datos, don Edgar, para usted y don Juan Carlos. En particular, las matemáticas se observa una caída pronunciada de 17 puntos con respecto al 2018, situando a Costa Rica por debajo del nivel 1, una categoría que la OCDE introdujo en países con el rendimiento más bajo. Y después dice posición de Costa Rica en el ranking global. Costa Rica se ubicó en el lugar número 63 de 81 países con sistemas educativos, justo después de Arabia Saudita que está en el lugar 62, antes de Colombia, Brasil, Argentina y Jamaica. En América Latina, Costa Rica se encuentra en el grupo medio bajo. Chile y Uruguay lideran la región con el lugar número 52 y número 53. Pero quiere decir que nosotros estamos muy lejos, cada día vamos más lejos nosotros, y esta situación de las pruebas PISA que me interesa mucho, don Juan Carlos, que el país obtuvo los peores resultados históricos con 9 de cada 10 estudiantes por debajo del desempeño en matemáticas y rezagos equivalentes a medio año de lectura. Es decir, no se puede ocultar las cifras, los resultados están ahí, pero desafortunadamente el gobierno de la República no comparte estas cifras desastrosas, sino que pretenden buscar culpables, como siempre en las administraciones anteriores, y son ellos los que están ahora los que tienen que tomar las decisiones, y perdieron, esta administración, se perdieron 3 años donde la exministra nunca quiso dar lo que era la ruta de la educación, que se convirtió simplemente en una trocha embarrialada de la educación. Continúe, don Juan Carlos. Sí, bueno, y aquí viene un tema, sí, bueno, ese tema de las pruebas PISA, mira, sí, vea que es como cuando uno entrena para correr, ¿verdad? Una maratoncita aquí en el país, una carrera de fondo pequeña, no tanto como una maratón, y entonces usted dice, bueno, digamos, si yo duro 50 minutos más de lo que dura el corredor de Uganda, que es campeón mundial de maratón, no pasa nada, porque entonces usted se conforma. Entonces lo que estamos haciendo es evaluándonos, o sea, exigiendo menos evaluación, ¿verdad? Entonces al exigir nosotros menos evaluación y irnos a competir afuera, evidentemente vamos a quedar muy mal, porque lo que estamos llevando es una realidad que es falsa. O sea, no es cierto que si yo a mis estudiantes les evalúo suavecito, por decirlo, como dicen los estudiantes, profe, evalúenos suave. Evaluar suave, ¿qué significa? Evaluarles, no ponerles la ecuación más complicada, la ecuación matemática más complicada, sino ponerle la más sencilla. Pero ¿qué hago yo con ponerle la más sencilla si luego van a ir a una prueba internacional donde les van a poner una de las complejas? ¿Verdad? Entonces, ese es un error país entiendo yo, diría yo, en mi opinión muy personal, que es por disimular un poco la caída que tenemos en esos temas. Entonces aquí lo que usted acaba de advertir es lo que a uno más le preocupa. O sea, uno no ve la respuesta de esto. Y esta respuesta probablemente no esté solo en el Ministerio de Educación Pública. Cuando uno habla del CONESUB, uno de los organismos más llamados, a los que más se les llamó la atención acá, en el estado de la educación, en el informe, es a el CONESUB. ¿Por qué el CONESUB? Pues resulta porque el CONESUB es donde se toman decisiones, y son justamente esas decisiones que se toman según el estado de la educación, basadas en criterios no técnicos, basadas en criterios no muy claros, como por ejemplo cerrar el programa de informática educativa, ¿verdad? Y no abrir otro. Es decir, es que si usted hubiera dicho, vea, aquí llevamos una propuesta de informática educativa mucho más buena que la que tenemos o la que teníamos, y ya venimos preparados, ya la tenemos lista y tenemos el equipo y lo vamos a poner en marcha, vamos a hacer una transición que se cierre con Fundación Omar Dengo y que se abra este nuevo programa. Eso estaría bien, pero es que no hubo transición, no había propuesta alternativa, nunca se implementó, se anunció. Ese tipo de decisiones que tomó el CONESUB llevan la cosa más allá del MEP todavía.
O sea, es un tema de la visión educativa país, ¿verdad? Y aquí entonces es donde esa evaluación internacional que nos hacen por medio de las pruebas PISA, lo que muestra es lo que está pasando en el país. Países como Uruguay, como Chile, ¿verdad?, como está haciendo hoy Perú, están teniendo una transformación de su sistema educativo que viene hace más de 10 años. Es decir, Uruguay siempre se ha mantenido ahí arriba porque Uruguay no solo le puso parches a los problemas, es una reforma de la educación. O sea, la educación de hoy, evidentemente, no puede ser igual a la educación que teníamos hace 40 años, claramente. Pero, digamos, sí tiene que ser una educación fuerte, robusta, porque estamos formando a las personas que van a dirigir y formar este país. Y termina el estado de la educación con el tema de las universidades, ¿verdad? Que no es, yo soy universitario, pero no es palabra menor lo que el informe dice con respecto a las universidades, con respecto a cómo los currículum de los docentes se han venido transformando para formar a los maestros y maestras, profesores y profesoras en el contexto que vivimos. O sea, cómo se ha integrado dentro de los currículums de formación docente temas como la tecnología, la aplicación tecnológica, el idioma, etcétera, porque ya eso tiene que traerlo. O sea, el docente de hoy, la docente de hoy tiene que tener un perfil diferente, mucho más contextualizado, mucho más ubicado dentro de la realidad que nosotros vivimos. Y el otro día que escuchaba a don Iván Barrantes en este programa, don Edgar, con usted, correcto, hablando de dónde se están formando los docentes. Bueno, están formándose en la universidad privada y en la pública, la mayoría en la universidad privada. O sea, la pregunta es, ¿por qué en el estado de la educación, cuando se habla de las universidades privadas, se señala que no se tiene data, no se tiene información como para hacer una evaluación de ahí, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, nosotros tenemos que ir a la fuente. ¿Quién está formando nuestros docentes? ¿Verdad? Entonces, eso me parece que es un vacío que tenemos en el país, ¿verdad? De que se están formando la mayoría de los docentes en universidades privadas, pero nosotros no tenemos acceso a información para poder evaluar la calidad de esa formación, la calidad de ese currículum, la calidad de ese docente o esa docente. Lo hablamos usted y yo alguna vez. O sea, ¿puedo yo formar un maestro o una maestra a punta de clases virtuales? O sea, sin enseñarle a manejar el contexto, a manejar una situación de crisis en el aula, de crisis comunitaria, de crisis con los padres de familia. Es decir, ¿cómo enseño yo eso de manera virtual? No veo cómo. Se me parece muy complicado. Y me parece que entonces estamos también con una deficiencia en términos de el perfil de salida de nuestros docentes y en las escuelas y en los colegios. La situación es grave, la situación es crítica y pareciera que mediante excusas no vamos a resolver absolutamente nada, ni buscando culpables en la historia o hacia el futuro. Las cosas no se resuelven así definitivamente. Vamos a ir nosotros hasta la cabina central, que el compañero Alex nos está esperando, y retornamos en breve acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Al final, querida amiga, estimado amigo, es usted quien decide si comparte o no comparte lo expresado en este programa, pero sí nos interesa mucho generar ese pensamiento, esa reflexión, ese análisis. Estado de la educación 2025, alerta de una crisis educativa donde organismos internacionales como la OCDE nos están midiendo y quedamos realmente muy mal parados realmente con los resultados. Vamos a la cadena. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Entre recuerdos de infancia, tengo el de los cines, cuando en cada barrio y centro de pueblo había uno, generalmente de un propietario local. Así también la zapatería con producción propia, la sastrería de trajes a la medida, las señoras que producían tortillas para venderlas en hojas de plátano, y así la mueblería, el hojalatero, en fin, una serie de personas que producían artesanalmente sin mayores apariencias, tipos de empaque ni campañas publicitarias. Con la modernización de todo, vino la producción en serie, las cadenas de todo tipo de producto y una sucesión de cambios con el justificado argumento de las economías de escala. Es decir, que a mayor volumen se logran ahorros importantes, que es cierto,
pero a costa del espacio para el emprendedor. Si quien decide vender rosquillas tiene que competir con galletas chinas o danesas con empaques llamativos, la verdad la tiene difícil. En ropa, contraproducción en serie realizada en Oriente a sueldos de hambre, con mezclas en que lo sintético y la apariencia desplazan lo natural. Parece cuero, pero no es cuero. Parece metal, pero es plástico. Parece madera, pero no lo es. En fin, que quien hoy desarrolla su actividad propia es muy valiente, porque de feria las regulaciones sí son de primera. Es cuestión de revisar el reglamento del Ministerio de Salud para la realización de ferias y actividades de artesanos o asociaciones de desarrollo para encontrar un disparador de costos evidente. Si todavía en su pueblo hay pulpería, carnicería, verdulería, sastrería, mueblería, bazar y relojería, disfrútelos. Apoye a quien se esfuerza a pesar de tener todos los vientos en contra. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Gracias amigas, gracias amigos por sintonizar su espacio de cultura ciudadana Horizontes. Agradecemos a Esteban Salazar que nos acaba de enviar un mensaje de ese excelente programa. Como bien lo mencionan los diferentes informes que se han presentado en los últimos años, ¿cuáles serían las medidas país considerando la integralidad de la educación, como don Juan Carlos lo mencionó en su participación inicial? Gracias a Esteban Salazar por estar en sintonía siempre. Viene otro para acá. Buenos días, súper atentos a tan relevante información. Gracias por ponernos en perspectiva. Nos dice por acá Leti Salas. Gracias Leti por estar en sintonía. ¿Cuál es el papel del padre de familia para colaborar en este campo? Bueno, eso también es algo muy importante. Recordemos que la formación viene en el hogar y la educación es en las aulas, pero los padres tienen que comprometerse también a reforzar los procesos de educación. Así es que gracias a Esteban por esa pregunta que me parece muy importante. Dice otro por acá, vamos a ver, vienen entrando. Buenos días señores. Uno no se enamora del presidente, uno se enamora por resolver las necesidades para el bien común. Uno se enamora de los derechos a como lo hizo Jesucristo con respecto a la vida, educación, salud, infraestructura digna y cultura, y una cultura de paz para todos. Gracias a María R. que nos envía este mensaje. Buenos días, don Edgar, excelente expositor y un tema tan clave para nuestra sociedad. Es evidente que el gobierno de Chávez no tuvo una política educativa y la exministra con toda la cara de barro lo dijo y lo reconoció. Pero lo peor para Costa Rica es oír al presidente buscar culpables para ocultar su responsabilidad directa como presidente actual y su fracaso en este tema. Con esta actitud de Chávez en una empresa privada ya lo hubieran echado. Más bien la evidencia es real. Con este gobierno la inversión en educación se redujo y con el desarrollo de la computación se cerró el programa educativo con la Fundación Omar Dengo, un gran error para nuestro país. Los felicito por el programa. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio, por tomarse el tiempito y compartir sus criterios con nosotros. Edgar el Tocayo dice, definitivamente este gobierno quedó debiendo mucho, tanto con la trocha del arroz como con la trocha y el barrial de la educación. Lo que hicieron fue tratar de ocultar el desastre en la educación. Esto no se vale y sin embargo hay gente que le sigue aplaudiendo a Chávez. ¿Por qué? Por fanatismo y no por realidades. Veamos las realidades. Aquí en casa hubo gente que votó por Chávez y no me da pena decirlo, hermanos y inclusive mi mamá votaron por él. Yo no voté por él. Pero hay que reconocer los errores, como los estamos diciendo aquí en el desayuno en la casa. Hay errores y hay horrores de esta administración y siguen pretendiendo tapar el sol con un dedo.
Bueno, son parte de los mensajes que nos están enviando. Gracias a Esteban Ruiz, también psicólogo, que está en sintonía. Gracias por su reporte de sintonía. A Luis Bonilla Guzmán, también, que está en sintonía. Viene otro por acá, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Hola amigos, feliz día desde Alajuela. Jonathan y don Luis Paulino Vargas, allá desde Alajuela. Gracias, muchísimas gracias. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice: buenos días, don Juan Carlos, a quien le envío mis mejores saludos y respeto, pone el dedo en la llaga y explica con claridad todo el diagnóstico tan grave del informe del estado de la educación. Sin educación no hay democracia, debemos recuperar ambas cosas para Costa Rica, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Un saludo para la doctora Yanis Andí, que siempre está en sintonía también, allá desde la Unión Médica también, gracias por estar en sintonía. Dice por acá Roberto, no descuidemos la educación. Si descuidamos la educación, y esta educación que don Edgar ha mencionado, sí es cierto, yo lo he mencionado, que hay dos Costa Ricas, la gente que tiene oportunidad de educarse bien y la gente que cada día tiene menos educación y educación de peor calidad. Esto no se vale, estamos dividiendo a la sociedad costarricense y esto es una bomba de tiempo. Mario Arias desde Nueva York dice, costarricense radicado en Nueva York, dice: Pacto Nacional por la Educación, Seguridad y por la Salud. Excelente, así se debería de trabajar, dice Mario Arias desde Nueva York. Viene otro por acá, dice por acá Rojitas, dice: hola, buenos días, soy Rojitas, los estoy escuchando desde Alajuela. Este tema de la educación es de nunca terminar. Este gobierno ha tratado de ocultar todas sus debilidades en el tema de la educación. Quedaron debiendo, sí. Como economista no sabe absolutamente nada de educación, y lo peor es que no se deja asesorar este presidente. El viceministro que pasó a ser ministro ahora pareciera que sí tiene la intención, pero definitivamente ya no le alcanzó el tiempo. Ahora nos van a salir con el cuento de que entonces se necesitan 4 años más del chavismo para poder cumplir con los objetivos de la educación. Mentiras y más mentiras. Otro por acá dice: ellos quieren hablar del rodriguismo. No, les da pena y les da vergüenza que los asocien con el chavismo de Hugo Chávez. Hugo Chávez también se paseó, lo leo como lo ponen, se paseó en la educación en Venezuela. Lo que hizo fue tirar cortinas de humo y dejar a un pueblo cada día más inculto, con la finalidad de que sean un pueblo domesticado y 100% manejable. Don Juan Carlos, aquí le pregunta Yeti, dice Yeti: ¿qué estrategia recomienda para la nivelación de aprendizajes? Le escuchamos con atención y con mucho respeto, don Juan Carlos. Bueno, yo creo, aquí viene la parte que es más política, ¿verdad? La parte más política es, digamos, aquí una de las elementos que se señalan es que Costa Rica ha carecido de una visión de largo plazo en la educación. Y particularmente, aunque don Rodrigo no lo quiera aceptar, digamos, las pocas políticas de largo plazo que teníamos, él las quitó, o sea, él las eliminó y las cambió por expectativas, porque en realidad nosotros teníamos un programa, creo que desde 1988 venía el programa ese con la Fundación Omar Dengo. Era mejorable, probablemente que sí, ¿verdad? Pero quitarlo, ¿verdad? Quitarlo y no poner nada, o sea, quitar la informática educativa y no resolver eso, o resolverlo con un programa que nunca se ejecutó, porque es que aquí es otro tema, ¿verdad? Le dicen a uno, claro, se creó un nuevo programa de informática educativa, pero la pregunta es, viene toda la historia aquella, si era cierto o no era cierto, que habían 3,000 computadoras guardadas en bodegas y toda historia. Bueno, aquí el primer tema fundamental que tenemos que resolver en educación es que la vista tiene que ser de largo plazo. O sea, nosotros no podemos pretender, ni un gobierno tampoco se puede comprometer a que va a resolver la situación de la educación en su periodo de 4 o 3 años, que es lo que gobierna. Es decir, la primera cosa, como dice don Mario desde Nueva York, es ese pacto. O sea, tiene que haber una decisión sobre es que él apuntó a las tres bases de una calidad de vida mayor en un país, que es educación, salud y seguridad. Entonces, en educación efectivamente tiene que haber un pacto, porque aquí no solamente es un compromiso del gobierno, que lleva así una gran responsabilidad, ¿verdad? Aquí también hay que resolver qué pasa con la parte privada, o sea, qué pasa con las universidades privadas, qué pasa con las escuelas privadas, la educación privada, la regulación, ¿verdad? El marco regulatorio de la educación privada y de la educación en general es muy deficitario.
¿Qué pasa con las universidades públicas? Por supuesto también. ¿Qué pasa con lo que dijo esta señora oyente que me parece fundamental? ¿Qué pasa con la formación en el hogar? Eso le iba a preguntar. Sí, es que, digamos, uno ve la crisis de la educación no solamente por los resultados PISA y los resultados de esto. La situación del país en el siglo XXI, desde el inicio de este siglo, Costa Rica se descompuso. Cuando usted ve quiénes son los que andan peleándose en la calle, quiénes son los que yo siempre pongo el ejemplo de los parqueos, que me parece increíble ver personas que se meten, se pelean por un espacio en un parqueo, en un mall, ¿verdad? Que botan la basura en la calle, que no clasifican su basura, que irrespetan a las autoridades. Cualquier figura de autoridad es como un enemigo. Siendo jóvenes que no califican, que usan los parqueos para adultos mayores y personas con algún grado de discapacidad. Eso es una barbaridad, sinceramente. Es un grado de incultura tremenda que todavía se sigue viendo en nuestro país. Claro, entonces cuando uno analiza, digamos, dónde empezó la crisis de la educación, tiene que empezar uno por ver dónde se nos descompuso el país. Porque hay una correlación directa entre la descomposición de un país en términos de delincuencia y todo, y la educación. Es decir, que es muy importante, don Edgar, es una investigación muy importante también. Vea qué interesante, don Juan Carlos, perdone que lo interrumpa, dice Joana aquí en el último mensaje que vamos a leer, pues ya estamos casi fuera. Dice Joana, cuando tenemos un presidente que usa vocabulario corriente, vulgar y soez en sus conferencias de prensa, cuando lo vemos donde hay niños madreando a la gente diciendo, hijos de la tal y tal y tal, déjenme trabajar, eso es deformativo. Cuando el líder de un país se expresa de esa manera, no está contribuyendo absolutamente en nada. ¿Tenemos realmente la sociedad que nos merecemos o tenemos el presidente que no nos merecemos? Gracias, Joana, por esa reflexión. Bueno, es una reflexión profunda, pero es lo que yo digo, si usted escucha el lenguaje, la narrativa con la que se relacionan hoy las personas, y por qué es que esa narrativa que utiliza el señor presidente es popular, digamos, entre comillas, es justamente porque lo que está midiendo es la calidad de la educación que tenemos. Es decir, probablemente hemos dejado de hacer lectura profunda, hemos dejado de pensar en valores, hemos dejado todo eso. Entonces oímos a una persona que agrede que agrede verbalmente a las autoridades superiores y todo esto. Entonces uno entiende como que esa es la narrativa que está formando en este país. Entonces, claro, llega ese niño o esa niña que estuvo en esa manifestación donde el presidente dijo todo eso, se llega al aula, la maestra le dice que se siente bien o que se acomode o que deje de hacer algo. También, claro. Le responde igual, exactamente. Entonces, si usted se fija, don Edgar, nosotros los que nacimos del 85 para atrás, somos la generación cuidadora y la generación, digamos, de el respeto al adulto mayor. Las que vinieron después tuvieron la particularidad de enfrentar un nuevo contexto. Entonces usted ve que quiénes son esos que andan en esas peleas por parqueos y todo aquello. Bueno, son personas que están más o menos entre los 45 y los 20 años. Sí, correcto. Es decir, ahí tienes toda una generación que evidencia la crisis educativa. La crisis educativa hoy se profundizó, pero ya la traíamos. Entonces aquí lo que se buscaba o lo que se requiere es una propuesta de solución con visión prospectiva, o sea, con visión de largo plazo. O sea, es reacomodar el tema, es replantearlo, y eso no se replantea si no es con un pacto. O sea, si no es con un modelo de gobernanza donde puedan diferentes actores, porque no solamente es gobierno, diferentes actores poder participar y aportar a una solución para bien de todos. Esa es nuestra salida, es un acuerdo, y si no lo logramos en educación, no lo vamos a poder lograr en otras cosas como seguridad, que también nos está matando. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, que nos ha invitado a analizar todo, cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos en la sociedad y desde nuestros hogares. Esta ha sido la participación del doctor Juan Carlos Mora Montero, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. El tema de hoy, Estado de la Educación 2025, alerta de una crisis educativa. Nuestra reflexión final, el 10º Estado de la Educación 2025 es un llamado a actuar con urgencia y responsabilidad. Costa Rica ha demostrado en el pasado que la educación puede ser motor de equidad, democracia y desarrollo humano. Hoy más que nunca se requiere un compromiso nacional para recuperar lo perdido y construir un sistema que no deje a nadie atrás. El desafío es enorme,
pero las fortalezas acumuladas y la claridad del diagnóstico nos recuerdan que salir de la crisis es posible y Costa Rica sí lo puede alcanzar con responsabilidad y admitiendo también las culpas. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, don Edgar. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este programa completito lo pueden descargar en nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en el canal de YouTube, Programa Radial Horizontes en nuestra página de Facebook y Programa Radial Horizontes en Spotify. ¿Quiere usted tener este programa? Envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142. Voy a repetirlo. Envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142 y nuestro compañero Luisito se lo va a estar enviando, obviamente sin ningún costo, directo a su celular vía WhatsApp. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes!